Amén, mis hermanos. Hemos venido predicando desde la semana pasada, la entrada triunfal, porque la entrada triunfal marca el inicio de lo que se conoce como la pasión de Cristo. A nosotros esa palabra pasión nos suena como al nombre de una novela, ¿verdad? Pasión, así, como novela mexicana, colombiana. Pero vieran que es una palabra que viene del idioma latín y tiene un significado muy diferente. ¿Saben qué significa pasión? En el contexto bíblico significa sufrimiento. Entonces, cuando decimos que vamos a recordar la pasión de Jesús, es que estamos recordando todos esos momentos donde Él sufrió por usted y sufrió por mí. Vimos la semana pasada la entrada triunfal, donde Jesús fue un rey diferente. Los reyes entraban con grandes corceles, lo que en la actualidad llamaríamos un pura sangre, que son caballos de muchos millones. Y Jesús dijo: no, cumplimiento profético, tu rey visita Jerusalén manso y humilde en un pollino, es decir, en un burrito. Nuestro Dios es un Dios diferente. Él no cumple las expectativas que muchas veces tenemos por nuestra vista, que sea grande y fuerte. Claro, lo cantamos hace un rato en un sentido lo que Él hace en nuestra vida, pero humanamente, ¿sabe qué dijo Jesús? Que su reino era como semilla de mostaza. ¿Ven a lo que quiero llegar? Él, en su poder, en su soberanía, es grande y fuerte, pero para el mundo, semilla de mostaza. Porque lo espiritual solo se puede discernir espiritualmente, mis hermanos. Tuvimos esa entrada triunfal y esa fue la última semana de vida de Jesús. Hoy vamos a situarnos en lo que tradicionalmente se conoce como la última cena, pero con mucho respeto yo les voy a pedir que le cambiemos el nombre y que en vez de llamarla la última cena, ¿qué tal si la comenzamos a llamar la cena del nuevo pacto? Y vamos a ver por qué. La cena del nuevo pacto. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y a lo mejor hoy usted va a encontrar en la escritura detalles que usted dice: eso estaba ahí. Entonces vamos a ponerle lupa, atención a las palabras, a los detalles, porque vamos a adquirir sabiduría de este pasaje. Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. Esta es una historia, por eso les digo, entre comillas, muy conocida, porque todos los años pasan películas y películas sobre este acontecimiento, pero a veces pensamos que conocemos la historia y quizás hoy nos vamos a dar cuenta de algunos detalles muy interesantes. ¿Están conmigo? Mateo 26, versículo 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hago pausa ahí. Mis hermanos, hay ocasiones en las que algunos, quizás algunos de ustedes, pero yo he escuchado mucha gente frases como las siguientes: ¿para qué el Antiguo Testamento? Eso ya no se ocupa, eso ya está obsoleto. ¿Para qué leerlo? Concentrémonos solamente en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y mis hermanos, vean el versículo 17, 4 palabritas. Primer día, fiesta, panes sin levadura. Solamente eso nos apunta a que si nosotros desconocemos del Antiguo Testamento qué era la fiesta de los panes sin levadura, vamos a perder la riqueza de todo el pasaje. Por eso me estoy deteniendo así en las primeras palabras. La fiesta de los panes sin levadura fue una fiesta instituida por Dios, que Dios se la ordena a Moisés para que Moisés se la comunique al pueblo por un motivo. En aquella época, mis hermanos, no habían supermercados. ¿Okay? No había un lugar donde yo pudiera decir: vaya a comprar levadura porque vamos a hacer pan para la casa. No, la levadura era una levadura natural. Y entonces, como era escasa, lo que las señoras en la casa hacían era que del pan del día guardaban un poquito de ese pan que ya estaba fermentado.
Y ese pan viejo era el que se molía, el que se afinaba y se usaba de levadura para el pan del siguiente día, y el siguiente día guardamos un poquito y así sucesivamente. Cuando el pueblo salió de Egipto, en la última plaga, Dios le dijo a Moisés: dígale a ese pueblo que coma pan, pero sin levadura, porque este pueblo tiene que aprender a vivir sin Egipto, porque si traen levadura, están trayendo pedacitos de pan de Egipto, no me sirve. Pan sin levadura era un recordatorio para el pueblo: pueblo, con Egipto nada, ni el pan. Lo gracioso de esto es que aunque Dios les dio esa instrucción, ¿cómo pasó esa gente en el desierto? Ay, quiero pan. Ay, qué rico Egipto, lo que comíamos en Egipto, unas ollotas de carne. Nunca comieron carne en Egipto, pero ellos se lo deseaban. Y en la misericordia de Dios, Dios les dio su pan que viene del cielo, que era el maná. Pero desde el principio, cuando el Señor les dijo: vamos a celebrar la Pascua, que fue la última de las plagas, fue la 10ª plaga, el Señor le dijo a Moisés: instruye al pueblo, pan sin levadura. Si alguien guardó algo de Egipto, que lo deseche. Y entonces los judíos, a partir de ahí, todos los años, cuando celebraban la Pascua, comían el pan sin levadura, porque era una forma de ellos recordar: Dios nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Entonces todos los años, cada nueva generación tenía que ir aprendiendo cómo el pan sin levadura, porque yo salí de Egipto. ¿Ya ven a dónde quiere llegar Jesús? Jesús, y el plan que Dios tenía determinado era que su misión en esta tierra, la cruz, se celebrara en la Pascua. Y aquí vamos a comenzar a ver un montón de simbolismos. Regresemos al versículo 17, Mateo 26, 17. En el primer día entonces de la fiesta del pan sin levadura, que era una fiesta que duraba una semana, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Uy, mis hermanos, qué principio más lindo el que encontramos aquí. Vean, y esto nos pasa a nosotros todos los días. Nosotros sabemos que hay que hacer una misión de la iglesia, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos una misión, que es la misión evangelizadora y discipuladora. ¿Ok? Los discípulos tenían una misión, la Pascua. Pero los discípulos, vean lo que hicieron. Fueron a preguntarle a Jesús: Maestro, ¿cómo quieres? Maestro, ¿a dónde? Maestro, ¿cuándo? Nosotros muchísimas veces: sí, ya yo sé que hay que hacer la misión, vamos y hagamos. Y muchas veces las cosas no fructifican porque las hacemos conforme el tiempo, la forma y el gusto del líder. Y tal vez no tomamos el espacio para decir: Señor, ¿dónde? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cómo? Los discípulos fueron y le preguntaron a Jesús: ¿cuándo, dónde, cómo vamos a hacer la cena? Y versículo 18, Jesús les respondió: vayan a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y digan: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Este mismo pasaje se encuentra también en Marcos y en Lucas. Y en Marcos y en Lucas da un detalle adicional. Dice que Jesús les dijo: vayan a la ciudad y van a ver un hombre con un cántaro de agua, síganlo y díganle lo que acabamos de leer: el maestro necesita la casa. Y dicen en esos otros 2 evangelios que ese hombre les dispuso un aposento alto para celebrar esa última cena. Nosotros escuchamos eso de un hombre con un cántaro de agua y ¿qué, verdad? ¿Qué con eso? Es que eso era sumamente raro, porque quienes llevaban los cántaros de agua eran los jóvenes o las mujeres. Entonces, ver a un hombre cargando un cántaro de agua
entrando a la ciudad era sumamente raro. Así actúa Dios. Dios, mis hermanos, cuando nosotros le preguntamos, ¿cómo quieres que lo hagamos, Señor? A lo mejor nos va a sorprender y nos va a decir cosas que uno dice, Señor, ¿en serio? Así es Él, mis hermanos. Dios es Dios y nosotros sus servidores. Fueron, y dice que en el versículo 19, los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua. Ojo, los discípulos hicieron como Jesús mandó. ¿Qué era preparar la Pascua? Esencialmente era como cuando usted tiene una cena de Navidad y usted dice, bueno, ¿cuánta familia me va a visitar? ¿Qué tanta comida tengo que preparar? Solo que para ellos era preparar las hierbas amargas. Ellos iban a comer unas hierbas amargas. Ellos también tenían que buscar una salsa especial que se preparaba. Ellos tenían que buscar el vino. Ellos tenían que, lo más importante, buscar el cordero. Y no cualquier cordero. Tenía que ser un cordero de 1 año, un cordero sin manchas y un cordero que fuera sacrificado por el sacerdote, por uno de los sacerdotes en el templo. Llevaba trabajo, llevaba trabajo. Mis hermanos, aquí encontramos nosotros un principio muy profundo, muy bonito para cuando queremos servirle a Dios. Le vamos a preguntar, Señor, ¿cómo quieres que llevemos a cabo tu obra? Él nos va a dar instrucciones, pero eso no significa que ya se hizo. Hay que ir, hay que buscar el cordero, hay que buscar las hierbas amargas. Y eso involucra muchas veces, ¿qué? Tiempo y recursos. Y el Señor dijo, vayan ustedes, discípulos, y hagan. Esto, mis hermanos, es una micromisión, pero también es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que aprender del principio de, Señor, como tú quieres, y nosotros haremos. Versículo 20. Antes de pasar al versículo 20, aquí hay una palabrita también muy importante. Vean que Jesús le dice, vayan y se encuentran el hombre del cántaro de agua y díganle, el maestro manda a decir, mi tiempo está cerca. Esa palabra que se traduce como tiempo es una palabra en el idioma griego que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado, kairos. Kairos significa un tiempo determinado, un tiempo especial que llega a su cumplimiento. Es como cuando uno dice, no sé, tengo la cita para sacar la visa y la tengo apuntada en el cronograma, la tengo apuntada en el celular, le digo a una persona cercana a mí, recordame que dentro de 15 días tengo. Así somos nosotros cuando hay una cita, un tiempo, algo importante, una cita médica o a lo mejor una boda, no lo sé. Pero somos así cuando tenemos algo especial y llega ese día. Entonces hay una palabra en el idioma griego que servía para enfatizar un tiempo especial. Era esa palabra kairos. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan y le dicen al hombre que el kairos de Dios ha llegado, que el tiempo especial de Dios ha llegado. Ahora, ellos lo tomaron posiblemente desde otra perspectiva. Yo me los imagino así, frotándose las manos. Uy, ahora sí, estamos en Jerusalén, estamos en la Pascua, Jesús va a tomar el reino. Jesús va a tomar el reino. Jesús va a sacar a Anás, Jesús va a sacar a Caifás, Jesús va a pedir que los ángeles vengan del cielo y saquen a los romanos y vamos a tomar el reino. Usted tal vez en ese momento diga, Cristian, ¿de dónde saca usted eso? ¿Saben de dónde? Si usted se va al libro de Lucas, donde está este mismo pasaje, se va a dar cuenta que fue en la última cena donde dice que los discípulos discutían sobre cuál de ellos iba a ser el más grande en el reino. ¿Por qué discutían de eso? Porque escucharon que Jesús dijo, vayan y digan que el tiempo ha llegado. No, yo voy de ministro, no, yo voy aquí en este otro puesto, a mí póngame de director, y discutían cuál de ellos iba a ser el más grande en el reino. ¿Saben qué hizo Jesús en la última cena? Cuando los vio discutiendo de eso, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 13, que se puso en pie, se retiró y regresó con una toalla y un cántaro de agua, y que en silencio se puso a lavarle los pies a todos.
y les dijo, ejemplo les he dado. El mayor, ¿quiere ser el mayor? Sirva. Todo eso pasó en la última cena. Entonces estos iban, uy, ahora sí el tiempo se ha cumplido. Dios va a traer el reino, ahora sí, agárrese Pilato. Los planes del Señor eran otros, mis hermanos, los planes del Señor eran otros, amén. Versículo 20, todo esto que les acabo de decir fue durante el día donde ellos tenían que hacer los preparativos. Recuerden que los judíos a las 6 de la tarde todo el mundo en la casa, ahí el día ya había terminado a las 6 de la tarde. Aquí estamos en el jueves, lo que nosotros en la actualidad diríamos jueves santo, ¿okay? Durante el día del jueves santo ellos hicieron todos los preparativos, fueron a buscar el cordero taca-taca y dice al anochecer. Para nosotros, siglo XXI, Costa Rica, la noche del jueves es jueves, para ellos no. Para ellos, después de las 6 de la tarde del jueves, ya comenzó el siguiente día. Es decir, para ellos ya estaba en la noche del jueves, ya estaban en Pascua. Fue ese viernes, mis hermanos, donde horas después Él iba a ser entregado, iba a ser martirizado y crucificado. Todo el mismo día, ese mismo viernes. Versículo 20, al anochecer. No sabemos exactamente qué hora, pero sabemos que significa después de las 6. Eso es lo que significa la noche para los judíos. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, y voy a hacer aquí una pausa. Mientras comían, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí ya ellos habían comenzado la cena. No fue como a veces lo pintan las películas, por eso les digo que las películas no ayudan muchas veces, que llegaron, se sentaron y que Jesús dijo, uno me va a entregar. No es eso lo que dice la Biblia. Vea que la Biblia dice mientras comían. La Biblia no lo indica porque para los judíos era cosa sabida de que ellos celebraban la Pascua como en etapas. La cena de la Pascua no es como nosotros los ticos cuando nos sentamos a comer, que sentamos y venga, no. Ellos hacían etapas de la cena de Pascua, 4 etapas hacían. ¿Y saben cómo se cerraba cada etapa? Con una copa de vino, se cerraba cada etapa. La primera etapa, que se le llama la etapa de la bendición, era la etapa de la bendición inicial, donde el padre de familia o el principal que estuviera ahí en la cena era el que tomaba la palabra. Y él hacía una bendición y comían las hierbas amargas. Y tenían que dejárselas en la boca. Tenían que saborear esas hierbas amargas, porque las hierbas amargas, ese sabor era para recordar que ellos habían sido esclavos. Entonces la primera etapa de la cena pascual era saborear esas hierbas amargas. La segunda etapa se le llama la etapa de la narración o la etapa de la proclamación. ¿Sabe qué hacía el padre de familia o el principal que estuviera en esa mesa? Mientras los demás estaban así, con las hierbas amargas, él les contaba la historia. Y les decía, recordemos lo que Dios hizo por medio de su brazo fuerte, su mano extendida. Eso es una frase judía para decir el poder de Dios, la diestra de Dios, es su fuerza, su potestad. Y comenzaba a contar, Dios nos liberó de Egipto, Dios nos sacó de Egipto, éramos esclavos en Egipto, y ese era el símbolo de las hierbas amargas. Terminaban otro sorbo de la copa de vino y entraban a la tercera sección. Ahora sí, comamos el cordero pascual. Y en esta sección de el cordero pascual se comía la carne del cordero pascual junto con el pan sin levadura. Era ahí, en ese momento. Entonces, en esta sección, el padre de familia o el principal de la mesa era, piensen ustedes, en una tortilla muy grande, ¿ok? No era un pan como cuando nosotros vamos a la pulpería y decimos, deme un baguette. No era un pan grueso,
con relleno de mija, no. Era como un pan plano, como una tortillota. Y entonces el padre de familia tomaba el pan, él lo partía y lo repartía entre todos los que estaban en ese momento a la mesa. Eso era normal. Jesús aquí no hizo nada que usted pueda decir, revolucionó Jesús la forma en la que se celebraba la cena pascual. Hasta ese punto no, pero ahorita más adelante sí. Jesús entonces les da el pan y había una salsa, porque como era un pan sin levadura, un pan seco, había una salsa donde ellos tomaban el pedacito de pan, lo ponían, era una salsita que ellos hacían con aceite de oliva y algunos frutos y semillas, lo humedecían y comían. Donde estaba ese recipiente de la salsita era un recipiente común, no era como nosotros en la actualidad que cada quien con su plato, no, ellos comían en platos compartidos. Con todo esto en cuenta, vuelva a leer el versículo 21, perdón. Mientras comían, mis hermanos, ya todos habían metido la manota en la salsa, ya todos habían metido con Jesús el pan y todos estaban así. Y entonces de pronto llega Jesús, versículo 21, y les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Se atragantaron con el pan sin levadura. Ellos, versículo 22, se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? ¿Cómo dice sus Biblias? ¿Alguien tiene una versión diferente a la que yo ando? No, el 22. Señor. Hasta ahí, pausa. ¿Alguien tiene algo diferente? En el 22. Ojo, mis hermanos, porque este es otro detalle que la película no te dice. ¿Cómo le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Cómo se refirieron a él? ¿Cómo le preguntaron? Llamándolo Señor. Versículo 23. Entonces Jesús responde: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Qué torta, ya todos la habían metido. Entonces ellos estaban: ¿yo, usted, qué? Porque todos ya habían comido. Recuerde que el versículo anterior dice: mientras comían fue que Jesús les dijo esto. Por eso fue, por si alguna vez se lo había preguntado a usted, ¿por qué todos los otros 11 no se le fueron encima a Judas? Si Jesús ya había dicho: uno de ustedes me va a entregar y a mí me van a matar. ¿Por qué no se le fueron? Porque todos estaban embarrados. ¿Ok? El que mete conmigo la mano en el plato es el que me va a traicionar. Versículo 24: el Hijo del Hombre va, o dice otra versión, el Hijo del Hombre se irá, es decir, va a morir, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Voy a permitirme abrir un paréntesis de un minuto para tocar este tema, pero este tema es de otra prédica, no es para hoy, pero nada más lo quiero dejar ahí abierto. Mis hermanos, en la Biblia nosotros vamos a encontrar muchas veces que hay temas que hay que balancear, porque si usted echa mucho peso de un lado de la balanza, se le va a ir así, y lo que va a pasar es que usted va a comenzar a ver la Biblia desde una perspectiva, pero si le mete del otro lado, va desde otra. Y hay temas en la Biblia que hay que balancear. A ese balance se le denomina como una tensión bíblica. ¿Por qué se le dice tensión bíblica? Porque es como cuando usted agarra un mecate y usted dice: lo voy a amarrar de aquel poste, lo atilinto y lo amarro de aquel poste. ¿Cuál está jalando más? Y no, en el centro, eso está atilintado. Y nosotros necesitamos muchas veces reconocer que la Biblia tiene tensiones. ¿Qué significa tensión? Que por aquí tengo un poste que se llama el plan soberano de Dios. ¿Cuál era el plan soberano de Dios? De que el Mesías iba a morir. Por eso Jesús dijo: como está escrito.
Es decir, ya era un plan que Dios había determinado. Eso es un poste. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podríamos pensar, bueno, si Dios ya lo tenía determinado y era su plan, irremediablemente Judas iba a ser el traidor. Pero les hago una pregunta: si solo existiera ese poste, ¿sí o no Judas podría llegar al tribunal final del juicio y decir: Señor, ¿y yo qué culpa tuve si era tu plan? ¿Por qué a mí usted me va a condenar si era tu plan? Yo fui simplemente un jugador más en tu juego. Pero es que la Biblia no es así, porque aquí hay otro poste que se llama responsabilidad humana. Y dice la Escritura, no lo leí por tiempo, pero usted puede leerlo al inicio del capítulo 26, versículo 14. Dice que uno de los 12, llamado Judas, fue donde los principales sacerdotes y decidió entregar a Jesús. ¿Por qué Judas sí puede ser enjuiciado con toda la severidad que usted quiera? Porque en su responsabilidad él determinó: yo voy a entregar a Jesús. Un poste y otro poste. ¿Qué hacemos? Darnos cuenta que las dos cosas existen de una forma soberana, maravillosa, sabia, que es dominio de Dios. Si en algún momento yo quiero levantar un poste más de la cuenta sobre otro, voy a entrar en dificultades en la Escritura. Puedo hacerlo, sí, y hay mucha gente que lo hace, pero voy a entrar en dificultades de la Escritura. Por eso vea el versículo de nuevo. Vea el versículo de nuevo. Versículo 24. El Hijo del Hombre va a la muerte, tal como está escrito de él. ¿Ok? Este poste ya estaba escrito. Pero ay de aquel hombre por el que él es entregado, mejor no hubiera nacido. Es responsable ese hombre. Cierro paréntesis, les dije, era prédica para otro día eso. Pero quería dejarles aquí porque este es un tema impresionante. Pedro, en su primera predicación en el libro de los Hechos, le dice a los judíos: ustedes entregaron al justo de Dios, les dice. Ustedes lo hicieron y merecen ese castigo. Pero Dios en su misericordia ha determinado salvarlos. Los dos postes. Así es Dios. Qué lindo, ¿eh? Versículo 25. ¿Acaso seré yo? ¿Cómo dice su Biblia? En el 25. Ahí es Judas el que está hablando. Maestro, rabí. Pero vean en el versículo 22 cómo le dijeron los otros 11 a Jesús. Los 11 se dirigían a Jesús como Señor. Ustedes a lo mejor no me han escuchado, ya lo hemos enseñado en otras oportunidades. En el Antiguo Testamento Dios reveló su nombre sagrado, que más que un nombre de pila, como decir Pedro o Juan, era un título descriptivo, que eran 4 letras, y que esas 4 letras son el verbo ser, ¿ok? En el idioma hebreo. Por eso es que la Biblia lo traduce como yo soy el que soy, ¿ok? Cuando la Biblia se tradujo en el Antiguo Testamento, se tradujo del hebreo al griego. Los traductores tenían un broncón. Ellos decían: ¿cómo traducimos estas 4 letras? ¿Cómo traducimos al griego ese nombre de Dios? Y entonces ellos determinaron: vamos a ponerle una palabra, Kyrios, que significa Señor. Cada vez que aparecía entonces la palabra Kyrios, era la traducción del nombre de Dios. Tenemos a 11 discípulos preguntándole a Jesús: ¿seré yo Señor? Y tenemos a uno que pregunta: ¿acaso seré yo Maestro? No es lo mismo, mis hermanos.
Yo puedo estar a la par de Jesús, junto a sus discípulos, cenando con Él y no haber entendido quién es Él. Él no era un simple rabino. Él era Dios, Él era Señor. ¿Saben quién más se refería a Jesús con el título rabino o rabí o maestro? Los enemigos. Cada vez que a Jesús llegaban a ponerlo a prueba, dice la Escritura, y entonces los fariseos le preguntaban, rabí. O entonces los saduceos le preguntaban, maestro. O entonces los sacerdotes, para ponerlo a prueba, le decían, maestro. Judas usó el lenguaje de los enemigos de Jesús. ¿Seré acaso yo maestro? Dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Y dice la versión, tú lo has dicho. Ok, ¿alguien tiene una versión diferente a ese tú lo has dicho? Ninguno tiene una versión que dice, eso lo dices tú. No, la traducción lenguaje actual lo pone así, eso lo dices tú. ¿Por qué nadie se alarmó? Porque pareciera en la escena que con esta respuesta de Jesús estaba quedando claro que Judas era el traidor. Pero en realidad en el idioma original la traducción no es aquí tan exacta. En el idioma original es como, Miguel, haceme la pregunta, ¿seré yo? Esa es su opinión. ¿Ok? Entonces nadie se escandalizó porque la respuesta de Jesús era como decirlo, usted mismo se está poniendo la soga al cuello, es usted el que se está señalando, no soy yo. Y por eso dice en el Evangelio de Juan que Judas se levantó y se fue, y que los discípulos dijeron, mira, va a ir a hacer un mandado. Nadie lo vio raro porque la respuesta de Jesús no fue una respuesta incriminatoria, sino fue una respuesta en decir, esa es su opinión. Versículo 26. Mientras comían, otra vez el término, Jesús tomó el pan y lo bendijo. La Biblia aquí no lo coloca, pero todos los judíos cuando hacían la cena pascual había una bendición especial que ellos hacían. Ellos lo llamaban la bejará, que es una palabra que significa la bendición antes de comer el pan. Y muy posiblemente lo que Jesús dice aquí, que bendijo el pan, fue con las siguientes palabras. Imagínense a Jesús partiendo la tortilla, ¿verdad? El pan sin levadura, y diciendo, bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Eso lo hacían todos los padres de familia en la cena pascual. Se partía el pan y lo repartían, pero no comían inmediatamente, nada más lo recibían. Y faltaba algo más que el padre de familia decía y ya después lo comían. El padre de familia, cuando todos tenían el pan en la mano, les decían, este es el pan de la aflicción cuando salimos de Egipto, y lo comían. Jesús comenzó la frase, este pan, y todos iban a esperar que terminara la frase diciendo, el pan de la aflicción. Pero él dijo, este pan es mi cuerpo. Ahí se rompió todo, mis hermanos. Ahí Jesús cambió la cena pascual. Ahí Jesús estaba diciéndoles a ellos, por años hemos matado un corderito en la Pascua para recordar el pasado. Ahora aquí delante de ustedes los invito a comer un pan para el futuro, para una vida nueva. Este es mi cuerpo, coman de él. Versículo 27, tomó después la copa, dio gracias
que también era una bendición. Bendito seas tú, Señor, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid de la tierra. Se la da a sus discípulos y les dice: beban de ella todos ustedes. Esto es sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mis hermanos, los judíos tenían prohibido probar sangre. Para ellos la sangre los convertía en personas impuras, y de ninguna forma una persona impura podía acercarse al templo, mucho menos al lugar santo. Dios mío, jamás de los jamases. Ellos están en Pascua y de pronto Jesús les dice: tomen, es mi sangre. ¿Tomo o no tomo? Esto a mí me hace impuro. La sangre, mis hermanos, para los judíos, de acuerdo al libro de Levítico, representaba la vida. Por eso era que ellos no podían tomar sangre, porque era una forma de decir: yo estoy apropiándome de la vida de ese animal. Ese animal murió por un sacrificio para Dios. Si yo me tomo la sangre de ese animal, es como que yo me estoy apropiando de la vida de ese animal. Era prohibido. Y de pronto llega aquel que le dijiste Señor y le dice: tome mi sangre. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿La tomamos o no la tomamos? Mis hermanos, la tomamos por la declaración que Jesús hizo. Esta sangre es del nuevo pacto para el perdón de pecados. No es la sangre de un animal cualquiera, no es la sangre que lo vuelve a usted impuro, no es la sangre que lo contamina, es la sangre que limpia de pecado, que borra, que trae salvación, que trae sanidad. Es esa sangre, esa preciosa sangre. Ya Jesús había tenido un encuentro en Juan capítulo 6, donde muchos discípulos se fueron atrás y dejaron de seguirlo, porque él dijo: al menos que ustedes no coman de mi carne y no beban de mi sangre, no tienen parte conmigo. Y muchos se fueron. Está loco, ¿cómo vamos a probar sangre? Ya Jesús había anticipado esto. Vamos a ir a este versículo en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Así es que vámonos bien atrás. Vamos a Éxodo capítulo 24. Porque esto de la sangre para el perdón de los pecados se remonta desde ahí. Éxodo 24, desde el puro principio. Mientras van buscando la página, recordemos aquí en Éxodo 24 dónde estamos. El pueblo había sido liberado después de las 10 plagas y el pueblo salió y comenzó su travesía, y en 2 semanas ya todo ese pueblo estaba acampando al pie del monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí Dios le dice a Moisés: prepara el pueblo, en 3 días yo descenderé. Y así sucedió, y Dios descendió y Dios comenzó a hablar. Dice que lo que descendió en la cumbre del monte Sinaí era una columna de fuego. Y Dios comenzó a hablar, y dice que la gente comenzó en histeria a decirle a Moisés: ve tú y habla tú con Dios, porque si Dios sigue hablando moriremos. Y a partir de ahí entonces Moisés se convierte en el mediador, el que trae la palabra de Dios al pueblo. Moisés ya había ido varias veces y había bajado. En algunas veces Dios le permitió que Aarón, el sacerdote, se acercara cierta distancia. Luego permitió que algunos de los ancianos del pueblo se acercaran cierta distancia. Pero a la cumbre del monte solo Moisés iba. Éxodo 24, estamos. El Señor, ¿quién? El Señor, porque es el nombre con el que se traduce el nombre de Dios.
De hecho, que si lo notan en sus Biblias, dice Señor, todas las letras en mayúscula. No sé si lo habían notado. Es porque significa que es la traducción del nombre de Dios. El Señor dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí junto con Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y 70 de los jefes de Israel. Ellos podrán adorar a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí, el Señor. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y leyes del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¡Qué pueblo! ¡Qué fe! ¿Ah? ¡Qué voluntad de ese pueblo! Versículo 4: Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre de esos animales la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Ojo aquí viene lo bueno. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre que había guardado en los recipientes. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella, y dijo: esta es la sangre del pacto que, de acuerdo con estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. ¿Se lo imaginaron? Espero que sí. Se ofrecieron 12 animales. Cada animal representaba una de las 12 tribus. La mitad de esa sangre Moisés la recogió, y cuando le leyó al pueblo la ley del pacto, y el pueblo dijo: sí, yo, Moisés, claro, nosotros siempre obedeceremos. Yo espero que ustedes conozcan el resto de la historia, porque unos capitulitos adelante, cuando se sintieron sin Moisés, hicieron el becerro de oro. Pero aquí el pueblo estaba entregado, el pueblo estaba comprometido. Claro, Moisés, lo haremos. Y entonces Moisés les dice, casi como diciendo: yo a ustedes los conozco, esto se les va a olvidar en un rato. Moisés toma la sangre y comienza a rociarlos a ellos. Les dice: aunque su palabra se va, esta sangre no se va. Esta es la sangre del pacto que hoy ustedes están haciendo ante Dios. Mis hermanos, esa sangre a ese pueblo israelita, ¿dónde le quedó? Cuando Moisés se la tiró, físicamente hablando, ¿dónde les quedó? Y de forma general diríamos: por fuera. Por fuera le quedó esa sangre, pero era la sangre del pacto. Volvamos a Jesús. Jesús les dice: ¿saben qué? Yo a ustedes les ofrezco un nuevo pacto, y ya esa sangre no va por fuera. Tomen, esta copa es mi sangre. Mis hermanos, el Señor, lo que el Señor ha hecho por su pueblo no se compara al antiguo pacto. Pero bueno, me cuesta encontrar palabras para poder decirles, mis hermanos, lo que Dios hizo en Jesús por nosotros. Y nosotros, o algunos de nosotros en el pueblo evangélico, decimos: ¡ay, judaicémonos! ¿Cómo, mis hermanos? Se ha infiltrado desde hace años para acá muy fuerte un movimiento dentro del pueblo evangélico que se llama las raíces hebreas judaizantes, donde entonces proponen, dentro de las muchas cosas, es: ¿usted dice Jesús? No, pastora, no, Jesús es un nombre griego. Usted tiene que decir Yeshua. Estoy poniendo un pequeño ejemplo, porque es un movimiento que busca que el cristiano obedezca la ley.
Mis hermanos, si nosotros tenemos un nuevo pacto que no tiene comparación, nosotros ya no estamos sometidos, ya no tenemos que ofrecer animales. ¿Usted se imagina yo aquí agarrando ovejitas de verdad para degollarlas y decirle a ustedes, bueno, venga, ¿quién le pone las manos? Hay un sacrificio perfecto, hay un cordero perfecto, el verdadero cordero de Dios que quita los pecados, él ya fue sacrificado. Dice la escritura en Efesios capítulo 1, yo se los leo, no vayan a él por tiempo. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que en Jesús tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa libertad. Tenemos redención por su sangre, perdón de nuestros pecados por la riqueza de la gracia de Dios. Mis hermanos, este era un tema que a Pablo, el apóstol Pablo, realmente lo enojaba. Si usted lee el libro de Gálatas, Gálatas era una comunidad cristiana que cuando Pablo no estuvo ahí, llegaron unos maestros judaizantes y le decían a esos cristianos polliticos, recién convertidos estaban ellos, ¿usted ya se circuncidó? ¿Cómo circuncidarse? Sí, si usted no se circuncida, usted no es pueblo de Dios, porque la señal del pacto es circuncidarse. ¿Y usted no guarda el sábado? No. Ah, no, papá, si usted no guarda el sábado, lo siento, usted sigue en pecado y muerte. Así era. Y Pablo le escribe entonces la carta a los Gálatas y dice, vean, si aún yo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, que sea hecho anatema. Así de contundente era el apóstol Pablo. No podemos nosotros, que estamos redimidos por la sangre del Cordero Perfecto, decir, vuelvo al antiguo pacto. No tiene sentido. Decía, es más, Pablo decía una frase muy fuerte ahí en Gálatas, refiriéndose a esos maestros. ¿Sabe qué decía? Ojalá que sean ellos los que se corten. Piensen ustedes en qué parte se refería Pablo. Así de fuerte era. Ojalá que sean ellos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ese es un de mis capítulos favoritos de toda la Biblia, porque es donde viene que había un dragón rojo que era el enemigo, que se quería comer al niño que iba a reinar junto a Dios, y que cuando se lo iba a comer, dice que el niño le fue arrebatado y fue llevado a el trono de Dios, y que entonces dijo el dragón junto con sus ejércitos, vamos a hacer la guerra. Y dice que de pronto apareció Miguel con sus ejércitos y derrotaron al dragón. Y entonces dice el versículo 11, capítulo 12, versículo 11, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. En Apocalipsis capítulo 5, recordemos ese momento tan especial, donde dice que Juan lloraba porque nadie era digno, y que de pronto uno de los ancianos le dice, vuelva a ver, sí hay uno digno. Y dice, y miré, y estaba el Cordero de Dios puesto de pie, inmolado, es decir, sacrificado con su sangre. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Uno más, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Mis hermanos, en Efesios dice que la sangre nos redime, y en Romanos dice que la sangre nos justifica. Justificación en la Biblia significa que hubo alguien que se presentó y dijo, este pecador que necesita y merece
muerte y castigo, yo lo justifico, dice Jesús. Su sangre, mis hermanos, nos ha limpiado, nos ha redimido, su sangre nos ha hecho victoriosos. Y su sangre es también la que nos justifica. Volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo. Versículo 29. Mateo capítulo 26, versículo 29. Jesús les acaba de decir, esta es la copa de la sangre del pacto para el perdón de los pecados. Y en el versículo 29 dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Mis hermanos, hay un vino nuevo que todavía no hemos probado. Hay todavía un reino de Dios que tiene que ser plenamente instaurado. Jesús aquí, vea lo que les está diciendo. Nos volveremos a ver, les está diciendo. Ahorita estamos aquí, pero hay una cena que yo voy a tener con ustedes, donde vamos a tener un vino nuevo en el reino de Dios. Mis hermanos, este es uno de los mensajes de la resurrección de Jesús. Jesús les está diciendo, volveremos a tener esta cena, pero en el reino de Dios con un vino nuevo. Cuando Jesús dice, en el reino de mi Padre, mis hermanos, muchas veces nosotros decimos, en el cielo. En el cielo. Mis hermanos, recordemos que el cielo, lo que nosotros llamamos cielo, no es la meta final que Jesús tiene según la Biblia. La meta final que la Escritura nos enseña es que, recordemos Apocalipsis, instaurar un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todos recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Eso es lo que se llama la resurrección de los muertos. De lo contrario, ¿qué vino nuevo va a tomar un espíritu? ¿Nunca se había puesto a pensar en eso? No, es que las bodas del Cordero, cuando los años de la tribulación. No va por ahí. Hay un vino nuevo que sí celebraremos con el Señor en una cena nueva en el reino consumado de Dios, con cuerpos glorificados, con cuerpos resucitados. Esa es la meta final de lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Y luego viene uno de los versículos más lindos de todo el Nuevo Testamento y la Biblia. No sé si le había puesto atención. Versículo 30. ¿Qué dice? Usted dirá, Cris, ¿qué tiene de especial ese versículo? ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que la cena pascual tenía 4 partes? Que en la primera parte se comían las hierbas amargas, que en la segunda parte se escuchaba la historia del Éxodo, que en la tercera parte era la cena como tal, donde se comía al Cordero Pascual. ¿Y saben cómo se cerraba la cena? La cuarta sección se llamaba acción de gracias. En el idioma original griego, acción de gracias es la palabra Eucaristía. Eso es lo que significa. Eucaristía significa dar gracias, acción de gracias. ¿Y sabe qué era lo que hacían en esa cuarta sección de la cena pascual después de que habían comido? Mis hermanos, oraban y cantaban. Eso era lo que hacían. Oraban y cantaban. Por eso el versículo 30 dice, y Jesús cantó los himnos. Y ustedes tal vez están pensando, ¿y quién habrá sido aquel cantor inspirado? ¿Habrá sido Juan? ¿Habrá sido Pedro? ¿Quién llevaba la batuta ahí en los himnos? Mis hermanos, vieran que ellos ya los tenían definidos. Los himnos para ellos eran los salmos del 113 al 118. Esa sección de salmos era la que cantaban al cerrar, la cena de la Pascua. ¿Usted alguna vez se ha puesto a leer esos versículos? Vamos un segundito al Salmo 113 para que usted vea qué fue lo que Jesús cantó.
Del 113 al 118 cantaban y oraban con eso y de esa forma cerraban la cena pascual. Y es lo que el versículo que acabamos de leer dice. Esa sección ellos le llamaban de una forma, ellos le decían cantemos el Jalel. ¿Qué nombrecillo de canción? ¿Esa palabra Jalel le suena familiar en algo? Exactamente. Jalel significa celebración. Aleluya, ¿ven cómo termina? Y-A-H es el nombre de Dios. Aleluya significa alabemos a Dios. Ellos cerraban la cena cantando el Jalel. Ellos cerraban la cena cantando la alabanza. Y vean cómo dice el Salmo 113. ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo comienza? Aleluya. Por eso le decían Jalel. Aleluya. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se inclina para contemplar los cielos y la tierra? Y ahí sigue. Y pasaba el 13, el 14, el 15, el 16 y vayamos al 18, 118. Porque es impresionante cómo cierra esa sección y cómo Dios tenía todo en sus planes, mis hermanos. Porque el Salmo 118, vean lo que dice. ¿Lo tienen ahí? Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es para siempre. Que lo diga Israel, su amor es para siempre. Que lo diga la familia de Aarón, su amor es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su amor es para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad. El Señor está conmigo, ¿de qué temeré? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Por un tema del tiempo, vean el versículo 22. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Sabe cómo cerraron ellos esos cantos? Hablando de una piedra que había sido desechada. Y justamente Jesús iba para la cruz a ser desechado. Pero para Dios era la piedra angular que trae salvación. Amén. Mis hermanos, ¿qué les parece si así como esa cena cerró alabando al Señor, cerramos también nosotros alabando al Señor? Pero